Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más del curso de Python, fácil y desde cero. En este video veremos el concepto de pila, asociado a lo que son estructuras de datos. Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal, hagas clic en la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos semana a semana. Comenzando con lo que es el concepto de pila, las pilas básicamente es una colección de objetos, con la particularidad cómo vamos a acceder a estos datos apilados. Este tipo de estructura tiene la característica de ser de tipo LIFO. Esto significa que el último elemento en entrar a la colección es el primero en salir. De acá la sigla LIFO, Last In, First Out. El último en entrar es el primero en salir. Cuando agreguemos datos, estos se agregan al extremo y cuando queremos sacar uno, se sacará del tope de la lista. Acá vemos gráficamente cómo es el concepto. Cuando agregamos un dato, va al tope de la lista, ¿sí? Y en la medida que vamos agregando datos, estos se van apilando unos arriba de otros, simulando el efecto de la pila, ¿no? Para llevarlo a un ejemplo, esto es como apilar cajas. La primera caja queda abajo y será la última en salir, si no se caen el resto de las cajas apiladas. El concepto de pila sigue ese ejemplo. En la medida que nosotros vamos agregando datos, los datos se agregan a tope de la pila. Y cuando tenemos que sacar datos, se van sacando desde el tope de la pila. Donde el fondo de la pila es el último dato que tenemos para sacar. Para simular este funcionamiento de la pila en Python, vamos a utilizar el método append para agregar un elemento al último de la pila. Y el método post para sacar el último elemento de la pila. De esta forma respetaremos la secuencia del funcionamiento de una pila. Esto es muy usado en distintos procesos donde se utilizan estas características de pila. Por ejemplo, la traducción de un compilador para validar estructuras de frase, como las matemáticas o las aritméticas. Como ejemplo, vamos a realizar un programa o script en Python y vamos a validar si está balanceado. Es decir, que tenga tantos paréntesis de apertura como cierre en una expresión matemática o aritmética. Para eso nos vamos a dirigir a nuestro entorno de desarrollo, Atom. Como ustedes ven, yo ya lo tengo abierto. Y creé un script al cual llamé pilas.py. Es la sigla de Python, en donde vamos a estar programando acá este ejemplo para validar de forma práctica el funcionamiento de una pila. Vamos a poner primero lo que vamos a hacer o el enunciado. Se debe citar al usuario una expresión matemática con paréntesis y se validará que tenga tantos paréntesis de apertura como de cierre. Así determinaremos si está balanceada la expresión. ¿Sí? Básicamente vamos a poner una expresión matemática donde utilicemos paréntesis y vamos a validar en esa expresión matemática si hay tantos paréntesis de apertura como tantos paréntesis de cierre. Si esa ecuación se respeta, o sea, si hay tantos paréntesis
que se abren como tantos paréntesis que se cierran, la expresión matemática está bien escrita. De lo contrario, si hay menos paréntesis que se abren o menos paréntesis que se cierran, ahí estaría desbalanceado, ¿sí? Muy bien, para esto vamos a empezar a definir nuestros scripts. Lo vamos a trabajar con funciones, como ya vimos anteriormente, ¿no? Entonces vamos a crear nuestra función con def, que voy a llamar validar expresión. Y a esta función le vamos a pasar un parámetro, ¿sí? Que voy a llamar expresión. Dentro de esta expresión, o mejor dicho de esta función, voy a tener una pila, ¿sí? Que no va a ser ni más ni menos que un arreglo, y vamos a recorrer esta pila a través de un for, ¿no? Con un for en donde voy a poner símbolo en expresión, o sea que vamos a ir asignándole a símbolo lo que vayamos teniendo en expresión, que se lo pasamos como parámetro. Y acá vamos a preguntar si símbolo, es decir, si cada carácter que vamos recorriendo con el for dentro de la estructura expresión y que almacenamos en símbolo ese carácter, lo que vamos a preguntar si es igual a un paréntesis de apertura. Si es igual, lo que vamos a hacer es en la pila vamos a utilizar el método append. ¿Para qué? Vamos a utilizar el método append para agregar un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis de apertura, ¿sí? De esta forma estamos utilizando el método append para incorporar a la pila un dato. Con un elif vamos a preguntar si símbolo es igual a el símbolo el símbolo de cierre, ¿sí? Del paréntesis. Si es igual al símbolo de cierre, lo que voy a hacer es preguntar si el tamaño de la pila, es mayor a 0. ¿Por qué? Porque esto significa que ya hay un dato cargado. Entonces, si es mayor a 0, lo que voy a hacer es que la pila le voy a aplicar el método pop. O sea, le voy a sacar un registro, ¿sí? En este caso, le voy a sacar el paréntesis de apertura que tenga, que se corresponda con el paréntesis de cierre que estoy controlando acá, ¿sí? Ahora, si no se cumple esta condición, lo que voy a hacer es retornar un falso, ¿sí? ¿Por qué voy a retornar un falso? Porque significa que yo estoy o bien cerrando un paréntesis cuando nunca abrí uno, o bien tengo más paréntesis de cierre que los paréntesis de apertura, ¿sí? Y por último, voy a retornar el tamaño de la pila, ¿sí? Cuando sea igual a 0, ¿sí? Entonces de esta forma vamos a retornar verdadero cuando el tamaño de la pila sea igual a 0. De esta forma tenemos nuestra función para validar que la expresión aritmética que ingresemos tenga tantos paréntesis de apertura como cierre utilizando una pila.
Y dentro de esta utilización de la pila estamos utilizando el método append para agregar datos a la pila y el método pop para sacar datos de la pila. Ahora bien, vamos a armar nuestra función principal con def main. Acá vamos a definir nuestra función principal con un print. Vamos a solicitarle al usuario o al operador de nuestro script que escriba una expresión aritmética y validaremos si está balanceada respecto a los paréntesis. ¿Sí? Bien. Acá esto lo vamos a asignar una variable input, ¿sí? A través del método input, donde vamos a poner acá que ingrese la expresión. Expresión 2. Perfecto. Acá vamos a utilizar otra variable que se llama valida, donde vamos a guardar el retorno de la función validar expresión que generamos antes, donde esta función validar expresión le vamos a pasar nuestra variable e, que es donde guardamos la expresión aritmética que escribimos anteriormente. Entonces, seguido a esto, vamos a preguntar si valida la variable donde guardamos el retorno de la función, es si valida es verdadero, entonces vamos a poner print la expresión está balanceada. De lo contrario, else, vamos a imprimir por pantalla la expresión no está balanceada, ¿sí? Y por último vamos a escribir un print por pantalla con una despedida, hasta luego, ¿sí? Recuerden que esto es una función principal, main, y para que nuestro script de Python se ejecute desde esa función, tenemos que agregar el if name guión bajo es igual a guión bajo main, dos puntos, y acá llamamos la función main, ¿sí? Bueno, con esto tendríamos nuestro programa con la función donde hace la validación de la expresión. Utilizamos el método pop y el método append para trabajar con la pila, y la función principal donde ingresamos los datos y llamamos a la función de validación. Muy bien, con esto ya podemos compilar y ejecutar. Lo hago con F5. Acá me da un error. Fíjense que puse retorno y no return. Entonces vamos a corregir acá. ¿Dónde está? Acá, retorno es return. Listo, perfecto. Vamos a compilar y ejecutar de nuevo con F5. Tenemos otro error en la línea 23, el else. Me faltó el 2 puntos al final. Ahora sí. Ejecuto nuevamente y me sale por pantalla. Escribo una expresión aritmética y validaremos si está balanceada respecto a los paréntesis. Voy a escribir una expresión correcta. Voy a poner 4 por 4, cierro paréntesis, más 2
todo esto menos, abro paréntesis, 43 dividido 8 y cierro paréntesis. Si ustedes se fijan, tengo apertura, cierre de paréntesis, apertura, cierre de paréntesis, está balanceado. Bueno, acá me da un error. La variable pila no está definida. Bueno, el error estaba acá. El error estaba acá en la línea 6 que dice pile cuando en realidad es pila. Entonces no podíamos trabajar correctamente con la pila dentro de la función validar expresión. Así que vamos a ejecutar nuevamente el programa con F5. Ahora vamos a agregar la expresión. Abrir paréntesis 4 por 4, cierro paréntesis, más 5 menos, abro paréntesis, 34 dividido 2, cierro paréntesis. Y ahora funciona el programa y me dice la expresión está balanceada. Hasta luego. Perfecto, porque tenemos un paréntesis de apertura, un paréntesis de cierre, un paréntesis de apertura, un paréntesis de cierre. Vamos a probarla nuevamente, pero con un error. Vamos a cargar una expresión que no esté balanceada. Por ejemplo, voy a poner 4 por 4, cierro paréntesis, más 5 menos, abro paréntesis, 34 dividido 2. Pero no le voy a poner el cierre del paréntesis. Esto está desbalanceado y efectivamente la expresión no está balanceada. El programa funciona bien y de esta forma estamos utilizando pila para ir apilando un dato y desapilándolo según la condición que nosotros le pongamos. Este es un caso práctico para validar, por ejemplo, una expresión aritmética. Muy bien, espero que a través de este ejercicio ustedes hayan podido entender el funcionamiento de lo que es una pila utilizando Python. Los espero en el próximo video donde continuaremos programando con Python. Hasta luego.